Yo le dije, le voy a contar un caso donde el Estado violó a una niña. Me dice, ¿cómo que el Estado violó a una niña? Sí, el Estado violó a una niña de 8 años y la mató. ¿Pero cómo fue así? Yo le dije, bueno, se capturó a un hombre por violación. ¿En qué año, ministro? Perdón. 2008. Se capturó a un hombre por violación en el año 2008. El hombre salió libre, o estuvo preso, perdón, estuvo preso como 4 o 5 años, sale libre, luego fue capturado de nuevo por violación en el año 2012, luego salió libre, no le pudieron probar esa segunda violación, a pesar que había estado preso por la primera, luego fue capturado una tercera vez, o ya la tercera fue la nuestra, no. Luego fue capturado por lesiones a una mujer en el 2014, y ahí sí fue puesto, ahí sí lo condenaron, no, ahí salió libre de nuevo, y luego, ya en nuestro gobierno, violó y mató a una niña. En mis 10 años en política, yo nunca he visto a un periodista preguntándole a un juez por qué liberó a un criminal. Que mantienen aún el respeto al periodismo. Porque el periodismo, entiendo yo, y yo no soy periodista, y discúlpenme que me metan en algo, pero ustedes se meten en política. Discúlpenme que me metan en algo. Es tan importante la labor que hacen ustedes. Y la población espera que ustedes le lleven no lo que le conviene al gobierno, ni tampoco lo que le conviene a la oposición, sino la verdad. Y la verdad bajo la lógica, bajo el sentido común. Y sobre todo, la verdad, no la verdad de un grupo, de una élite, sino la verdad de todos. La verdad que hace el bien para todos, en el caso de ustedes, los costarricenses. Buenas tardes, bienvenido al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ojalá la estadía aquí en Costa Rica haya sido muy placentera y muy pura vida, como decimos nosotros. Y aprovechando que tengo pues a dos presidentes, don Rodrigo, a usted usualmente le hago alguna consulta, voy a aprovechar que está el mandatario de El Salvador. Gracias, ya tengo la autorización, ¿verdad? Entonces, quería hacerle la consulta, 2 preguntas muy puntuales. Esto es porque el método Bukele tiene cerca de 30,000 presos inocentes en su país, según la organización Socorro Jurídico Humanitario. Considera que para evitar la crisis de seguridad que actualmente vive en nuestro país, debería de replicarse el sistema, y qué garantiza que una vez que usted salga del poder, pues su método se mantenga. Esa sería una de las preguntas. Apenas me conteste esa, pues haría la segunda. Sí, muchas gracias. Como en todo país democrático siempre hay oposición. Y pues la oposición es nociva y a la vez es sana. Es una de esas paradojas son esas paradojas de la democracia en donde, como decía Winston Churchill, es el mejor sistema que conocemos, ¿verdad? Y entonces en El Salvador tenemos oposición. Esa ONG que usted menciona es una ONG formada por exmiembros del FMLN, que además no solo son oposición del gobierno, digamos, ellos mismos lo dicen, sino que además fueron gobierno 10 años, fue la década más sangrienta que vivió nuestro país. Llegamos a tener en el gobierno de ellos, de los miembros de Socorro Jurídico, de los que conforman la Junta Directiva de Socorro Jurídico, en su gobierno llegamos a tener 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es la tasa de homicidios más alta de todo el mundo, más alta que Afganistán, más alta que Irak, más alta que cualquier país de África subsahariana, más África que cualquier lado, más África que toda Latinoamérica, más alta, perdón, que toda Latinoamérica, la más alta del mundo la llegamos a tener en el gobierno de ellos. En el gobierno de ellos también hubo una tregua con las pandillas, en donde esos videos que salen, donde los pandilleros tenían prostitutas, fiestas con luces de discoteca, drogas, transmitían sus fiestas por internet. Fue en el gobierno de ellos, los de Socorro Jurídico, y esas ONGs no son los únicos. Hay otra que se llama Cristosal también, que son del FMLN, básicamente, de organizaciones de izquierda, y hay otras, un movimiento que se llama Movir también. Y ellos han inventado esta cifra de 30,000 inocentes, la cual yo les digo, bueno, obviamente en todo país del mundo no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta. Y la razón de que no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta, y cómo puedo afirmar eso, es porque en todo el mundo hay sistemas judiciales, y hay fiscales, y hay abogados defensores. Si las policías fueran perfectas y solo arrestaran 100% culpables, no habría necesidad de llevarlos a un juicio, donde hay un fiscal y un defensor y un juez, porque
Obviamente, si el 100% son culpables, entonces mejor nos ahorramos el sistema judicial, nos ahorramos los fiscales, nos ahorramos las acusaciones, nos ahorramos las apelaciones y nos ahorramos los abogados defensores que cobran caro. Y la Procuraduría, no tendría sentido que exista, porque pues todos son culpables. Entonces es sabido que en El Salvador, como en Costa Rica, como en Francia, como en Alemania, como en Inglaterra, como en los Estados Unidos, hay inocentes capturados. Eso pasa en todos lados y parece un sistema judicial que los libera. Y me decía un reportero de la BBC del Reino Unido, me decía, sí, pero sus cifras son mayores que las nuestras, en porcentaje, por supuesto. Y le digo, claro, porque el Reino Unido no ha sido la capital mundial de los homicidios, éramos nosotros. Y si éramos la capital mundial de los homicidios es porque teníamos el mayor número de homicidas. Y si teníamos el mayor número de homicidas, obviamente tendremos el mayor número de presos homicidas. Y si tenemos el mayor número de presos, pues obviamente habrá un porcentaje de personas inocentes que han sido liberadas en su gran mayoría. Y hemos liberado 7,000 personas. Lo otro que es importante decir es que alguien dice, bueno, pero El Salvador ha metido a la cárcel al 1% de la población. Yo le decía, no. Nosotros hemos liberado al 99% de la población que estaba en la cárcel. Porque en El Salvador todos estaban en la cárcel. Para los que conocen salvadoreños o tienen familia en El Salvador o tienen amigos salvadoreños o si no, pueden preguntarle a medios aliados, etc. Los salvadoreños estaban en la cárcel todos. No podían ir los niños a jugar, no podía alguien caminar por la calle, no podía ir un par de señoritas solas caminando por la calle, eso era impensable. Iban a ser violadas, le iban a arrancar la cabeza, iban a dejar las cabezas tiradas en un basurero. Entonces, nosotros no metimos preso al 1% de la población, nosotros liberamos al 99%. Obviamente, las operaciones no son perfectas y pues sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos inocentes pues obviamente fueron capturados de la misma manera que lo son en Francia, en Alemania, en Japón y en todos los países del mundo y estamos liberándolos. Ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes. Ahora, yo le decía a un embajador, no voy a decir de qué país, pero yo le decía a un embajador que me decía eso. Dice, porque hay que acelerar las liberaciones de los inocentes. Y yo le digo, claro, embajador. Pero usted cree que un país que comete error al capturar culpables no va a cometer error al liberar inocentes. Porque el problema es que me dice, libérenlos, pero si los liberamos se van a ir culpables, ellos van a ir a matar. Y yo le conté un caso en donde yo le dije, le voy a contar un caso donde el Estado violó a una niña. Me dice, ¿cómo que el Estado violó a una niña? Sí, el Estado violó a una niña de 8 años y la mató. ¿Pero cómo fue así? Yo le dije, bueno, se capturó a un hombre por violación. ¿En qué año, ministro? Perdón. 2008. No. Se capturó a un hombre por violación en el año 2008. El hombre salió libre, o estuvo preso como 4 o 5 años, sale libre, luego fue capturado de nuevo por violación en el año 2012. Luego salió libre, no le pudieron probar esa segunda violación, a pesar que había estado preso por la primera. Luego fue capturado una tercera vez. ¿O ya la tercera fue la nuestra? No. Luego fue capturado por lesiones a una mujer en el 2014. Y ahí sí fue puesto, ahí sí lo condenaron. No, ahí salió libre de nuevo. Y luego, ya en nuestro gobierno, violó y mató a una niña. Entonces a esa niña, ¿quién la violó y la mató? Ese sujeto, claro, y ahora está cumpliendo una pena y nunca va a salir de la cárcel, nunca. Pero a esa niña también la violó y la mató el Estado. Y era una niña de 8 años. Para los que tienen hijas, piensen, o hermanas, piensen en sus hijas de 8 o de esa edad, que venga un sinvergüenza que estuvo 3 veces capturado por violación y lesiones a mujeres, o sea, un psicópata que odia a las mujeres, que viola a mujeres, que lesiona a mujeres, el Estado lo protegió sus derechos humanos, lo liberaron 3 veces y terminó violando y matando a una niña hasta que este gobierno no ponderó sus derechos humanos, sino que ponderó los derechos humanos de esa pobre niña que no debió haber sido violada ni asesinada. Entonces, nosotros hemos recibido 200 lecturas de moral de personas que no conocen lo que nosotros vivimos, que nunca nos dieron una solución que fuera factible. El Salvador probó de todo, la OEA incluso patrocinó una tregua completa en donde el secretario general de la OEA, Insulza, llegó ahí
a abrazarse con los pandilleros, los pandilleros les entregaron unas armas en gesto de buena voluntad. El secretario general de la OEA en ese tiempo, Miguel Insulza, recibió las armas de los pandilleros. Llegaron incluso sacerdotes a bendecir la tregua, le lavaron los pies a los pandilleros para hacer, de una manera farisea, algo que parece cristiano, pero no lo es, porque estoy seguro que Dios no quiere que se violen niñas y que se asesinen niñas de 8 años. Y ahí todo el mundo aplaudía. El modelo de El Salvador debe ser copiado por el resto del mundo. El Salvador debe de exportarse este modelo que tiene un gran éxito. Y luego se supo todo lo que estaba detrás de esa tregua contra las pandillas, pandilleros que fueron entrenados, y ahí están las fotografías y los videos, pandilleros que fueron entrenados en los polígonos de tiro del ejército nuestro. Ahí fueron entrenados los pandilleros a tiro certero, que significa poderle pegar en la cabeza o en el corazón a los salvadoreños, entrenados por el gobierno, con armamento del gobierno. Se desaparecieron $2 millones de armamento del gobierno, en el gobierno anterior, del gobierno de esas personas que ahora están diciendo eso. Y por último, yo les digo que me den la lista de los 30,000 y que me digan cómo llegaron ellos a esa deducción sin haber, porque dicen hay que hacer juicio, ellos son de los que dicen que el proceso judicial no debe cortarse y debe de agotarse las instancias y llevarse las pruebas de cargo y de descargo. ¿Cómo ellos hicieron sin eso? Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no podemos juzgar a alguien sin prueba de cargo y descargo, sin un proceso judicial. Pero ellos sí. Ellos ya determinaron que hay 30,000 inocentes sin cargo y descargo, sin pruebas, sin juicio, sin oír al fiscal, sin oír a los acusadores, sin oír a los abogados defensores, sin ver ninguna audiencia, sin escuchar los testimonios de nadie. Ellos ya, por sus poderes mágicos, han definido que hay 30,000 inocentes. Yo lo que les quiero decir es de que nosotros los escuchamos a ellos, no a ellos, pues porque ellos son del FMLN, pero sí escuchamos a muchas ONGs, supuestamente defensores y organismos, supuestamente defensores de derechos humanos, y hicimos sus recetas, las aplicamos, pero luego de 150,000 salvadoreños muertos por las pandillas, y luego de que en un fin de semana mataran 87 salvadoreños, en un fin de semana, nosotros tuvimos una reunión a las 3, 4 de la mañana y decidimos pararlo. Y lo fuimos a parar y lo aniquilamos totalmente en la operación más exitosa en toda la historia de la humanidad, porque tuvimos 0 bajas civiles. Todas las operaciones de ese tamaño tienen centenares, si no miles de bajas civiles. Tuvimos 0 bajas civiles, tuvimos 8 bajas de nuestras fuerzas del orden, de héroes nuestros que cayeron en ese combate. Y tuvimos aproximadamente, ¿cuántos pandilleros habrán caído en la? 110 pandilleros. Entonces, haber eliminado el crimen del país con más crimen en el mundo, con 0 bajas civiles, 8 bajas de héroes de la fuerza pública y 110 pandilleros, es la operación más exitosa en toda la historia de la humanidad. En mis 10 años en política, yo nunca he visto a un periodista preguntándole a un juez por qué liberó a un criminal. Yo no lo he visto. Yo le decía ayer a un periodista muy reconocido, un periodista costarricense muy reconocido, ¿cómo se llamaba, presidente? Un señor mayor que me contó la historia de que él fue a El Salvador y que tomó unas fotografías de una masacre que hubo en El Salvador por parte del gobierno en 1970, en el gobierno de Molina. ¿Pero fue ayer eso? Ayer sí, en la cena. No. Y entonces él, pues en todo el tiroteo perdió sus rollos. Ah, sí señor, ya sé quién es, don Edgar Espinosa. Y entonces él fue donde el presidente de ese tiempo de El Salvador le dijo, me han quitado los rollos, y fueron, y bueno, no encontraron los rollos, pero me contó que cuando estaba en el avión, ya para venirse para Costa Rica, el avión no despegaba, decían, no, es que por órdenes no podemos despegar el avión. A la hora entraron unos militares al avión y le dijeron, aquí están sus rollos. Y ahí estaban todas las fotos de la masacre que había pasado ahí en El Salvador, y él vino a Costa Rica y publicó esos rollos, los publicó, y ganó premios por eso. Imagínate. Y entonces, un periodista íntegro, pues, que a pesar que era amigo del presidente, publicó los rollos que hablaban mal del gobierno del presidente, ¿no? Probaban que sí había habido una masacre. Pero lo que quiero decir es que yo le dije en eso, y me dijo, bueno, me dijo unas palabras bonitas, muy bonitas. Pero yo le dije, lo felicito, porque personas como usted son las que mantienen aún el respeto al periodismo. Porque el periodismo, entiendo yo, y yo no soy periodista, y discúlpenme que me meta en algo, pero ustedes se meten en política.
Discúlpeme que me meten algo. Es tan importante la labor que hacen ustedes. Y la población espera que ustedes le lleven no lo que le conviene al gobierno, ni tampoco lo que le conviene a la oposición, sino la verdad. Y la verdad bajo la lógica, bajo el sentido común. Y sobre todo, la verdad, no la verdad de un grupo, de una élite, sino la verdad de todos. La verdad que hace el bien para todos, en el caso de ustedes los costarricenses, en el caso de nosotros de los salvadoreños. Yo lo dije ayer, es tan importante que toda la sociedad, en su conjunto, esté a favor del bien y en contra del mal. Ya saldrá un intelectual a decir por qué es bien y qué es mal. Bueno, empiezan a teorizar todo hasta que nada es nada. Pero nosotros sí sabemos qué es bien y qué es mal. Ustedes lo saben, sus familias lo saben. Algunos dueños de medios tal vez lo sepan. Tratemos de llevar la verdad a la gente. Porque ustedes hacen una labor importantísima, por eso estamos aquí frente a ustedes. Y creo yo que ustedes deberían de sumar a esa labor, porque si no nos ponemos todos de acuerdo, ellos sí están de acuerdo. Los malos sí están de acuerdo. Pero nosotros los buenos no nos ponemos de acuerdo a veces. Si nos quedamos discutiendo si esto es azul o es celeste o es turquesa o es aqua. Pero bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Y qué es lo que debemos de hacer? ¿Y cuál es la labor de ustedes frente a esa situación que está enfrentando Costa Rica? Danilo Chávez. Perdón un momentito, presidente, nada más para que el pueblo de Costa Rica entienda. Cuando usted estuvo a las 4 de la mañana en esa operación que dice que fue la mejor del mundo, que no murió nadie civil, usted no hubiera podido conducir esa operación sin apoyo del Congreso, ¿verdad? No, el presidente del Congreso estaba ahí sentado. Ok. Y yo le dije, necesito que convoques una sesión extraordinaria para allá. Los diputados llegaron el sábado, ¿verdad? Sábado para domingo en la madrugada lo aprobaron, o a las 12 de la noche. En la madrugada del domingo a media balacera aprobaron el régimen de excepción. Y ese mismo momento salió la policía a atrapar a todos los pandilleros que ya los conocían. Ya sabían quiénes eran. Si la policía sabe quiénes son, la policía sabe dónde están. Lo que pasa es que no es que los policías no los quieran agarrar, es que no pueden, dicen la orden. Y cuando lo agarran y luego lo llevan, sale libre y le matan a la familia. Entonces, ¿quién va a querer? O sea, es decir, es difícil. Yo se lo he dicho una vez y le doy un mensaje a los policías de Costa Rica. Ustedes están en la posición más difícil del mundo. Todos los seres humanos corremos del peligro, todos. Y el que diga que no es mentiroso. Todos los seres humanos vemos peligro y salimos corriendo. ¿Quiénes no huyen del peligro? Bueno, en el caso de Costa Rica, bomberos y policías. Sí. Dígame otro. Tal vez, no sé, rescatistas. Son raros, pues, los que no huyen del peligro. Ellos no huyen del peligro, van al peligro. Escuchan la balacera y van a la balacera. Solo piensen eso, ¿no? No escuchan la balacera y se va. Ellos van a la balacera. Y luego se tienen que enfrentar sin las herramientas legales para poderse enfrentar. Y si acaso logran agarrar 10 criminales arriesgando su vida, los llevan para que los liberen y luego esos 10 criminales van o dan la orden que vayan a asesinar a la familia de ellos. Y luego nadie los protege a ellos. Y si a alguno se le ocurre, porque el presidente me contó el caso de eso de que si mata al que mató si luego se le ocurre ir y matar al que mató a su familia, van y lo meten preso a él. Y ahí nadie sale y dice liberen a los inocentes. Al contrario, ahí presionan para que se lo refundan en la cárcel. Yo sinceramente creo que estas organizaciones no son malévolas, son satánicas. Porque hacerle eso a alguien que luchó, que iba a dar su vida por su gente y que luego perdió a miembros de su familia por eso y que luego simplemente se defendió a su familia y que sea acusado y condenado por el mismo sistema y el mismo pueblo que defendió. Yo creo que es importante que se le dé el lugar a la fuerza pública que merece y que además se le den las herramientas jurídicas y de protección que ellos tienen que tener para poder hacer su labor. No es fácil hacer esta labor. Aquí están los
los policías penitenciarios, por ejemplo. Es una labor difícil. ¿Quién quiere estar revisando, haciendo requisas a los delincuentes? ¿Quién se propone para hacer ese trabajo? Yo no. Ellos ahí están haciéndolo, todos los días. No pueden estar ni en el celular chateando porque no hay. Y luego no vaya a ser que le pique la gallina a uno porque entonces a ellos les cae. Entonces, yo creo que uno debe ser agradecido. Agradezcamos a quienes nos protegen todos los días y démosles por lo menos, lo mínimo que les pudiéramos dar son las herramientas y las condiciones para poder hacer su trabajo y protegerlos a ellos y a sus familias. Solamente. Continuamos con Danilo Chávez de La Reacción. Señor presidente Bukele, buenas tardes. Señor presidente Rodrigo Chávez, presidente de nuestro país. Estamos dándole cobertura a su visita, presidente Bukele, también para la agencia News on Demand de su país. Presidente, ayer le puse atención mucho al tema que usted decía, tanto en la tarde como en la noche, que para poder combatir el crimen organizado, las bandas, la criminalidad, había que cerrar fuerzas en torno al líder, al presidente que electoralmente fue electo en las urnas, como pasa en su país y en Costa Rica. Y que eso parecería, en lógica sencilla, es elemental. Hay que unirse porque es demasiado poderoso el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Presidente, pero ¿qué pasa cuando en un país hay poderes que difieren de las estrategias, difieren de los tiempos, de las formas, de los artículos, de cosas específicas de cómo de pronto un poder ejecutivo está queriendo combatir el narcotráfico? Inclusive los órganos de control que le quieren, pues, hay cierto respeto a la constitucionalidad que le dicen de esta forma no se puede hacer las cosas como de pronto el poder ejecutivo quiere hacerla. Mi pregunta concreta es, ¿qué haría usted como gobernante, como presidente? ¿Ataca a esos poderes? ¿Les resta presupuesto? ¿Los ofende? ¿Los critica? ¿O bien negocia con ellos, consensúa con ellos, llega a acuerdos con ellos para entre las dos partes poder defender o atacar el mismo enemigo común que es el narcotráfico, la criminalidad, etcétera? Gracias. Bien, yo creo que hay una historia famosa de Cartago, pero no paraíso de Cartago, sino Cartago, la ciudad-estado del imperio cartaginés. Y ellos empezaba un enemigo grande a crecer que se llamaba Roma. Entonces vino Aníbal y dijo, necesitamos ir a tomar Roma, porque si no ellos van a venir a destruir. Ellos ya tienen planes para destruirnos. Y entonces logró armar un ejército y marcharon hacia Roma. Roma, la invencible, fue vencida varias veces por Aníbal. Varias veces. Un excelente líder militar y logró vencer varias veces a los romanos. Llegaron a las puertas de Roma, pero obviamente tenían años ya en la campaña, los soldados ya estaban cansados, ya no tenían dinero, ya no tenían comida. Y entonces envió emisarios al parlamento cartaginés y llevaban unos sacos al parlamento. Cuando el parlamento en sesión los escuchó, sacaron los sacos y botaron lo que había dentro. Y cayeron miles de anillos de oro al suelo. Cada anillo de oro era de un general romano que había sido asesinado, obviamente, por el ejército cartaginés en las victorias que habían tenido camino a Roma. Y entonces dijeron, tenemos a Roma, estamos en las puertas de Roma y hemos vencido al ejército romano varias veces, pero necesitamos recursos, necesitamos más hombres, necesitamos alimentos. Así que necesitamos que este Senado nos apruebe esos recursos. Discutieron. Esto es una historia, no es un cuento. Discutieron y decidieron que las formas no eran las correctas y que lo mejor era no financiar la expedición y que Aníbal debía regresar a Cartago. Aníbal regresó. Roma se dio cuenta de que debía acelerar lo que tenían planificado y luego Roma atacó y desapareció Cartago de la faz de la tierra. Le echaron sal a Cartago, esas son las guerras púnicas. Las guerras púnicas. Aníbal, Asdrúbal y Amílcar. Correcto. En la cultura del señor presidente salvadoreño. Y
los romanos en la última guerra púnica arrasaron Cartago y le echaron sal para que no volviera a salir Para nada. que nunca volviera a saberse de Cartago. Hasta el siglo XX redescubrimos que no eran bárbaros, como los llamaban los romanos, sino que eran una civilización avanzada, más avanzada que Roma en ese tiempo, con gran comercio y con gran cultura. Yo creo que se puede discutir quién debe ser el líder. Eso es básico en cualquier democracia. Pero una vez electo, se le deben dar, así como a los policías, se le debe dar a ese líder las herramientas para poder combatir lo que tiene que combatir. Si es la inseguridad, si es la pobreza, si es la exclusión social, será la exclusión social, si es la vivienda, será la vivienda. Pero lo que no se puede es pasar debatiendo infinitamente, las teorías son infinitas, cada quien puede salir con otra idea, cada quien puede salir con otra idea sobre esa idea, y ese debate estéril e infinito no va a llevar a nada más que a perder la batalla contra la criminalidad, así como Cartago la perdió contra Roma.